mensaje yo lo titulé Perspectiva Distorsionada y hace algunos ayeres lo comenté un poco en el culto de jóvenes que se tenía. Pero realmente es algo en lo que he estado, al menos yo, trabajando mucho, diariamente, y lo quise compartir el día de hoy con ustedes. Eclesiastés. Vamos a empezar. Todo el libro de Eclesiastés generalmente nos dicen que va muy dirigido como proverbios a jóvenes, porque trae mucha enseñanza, trae mucho consejo, y les he de confesar que yo cuando lo empecé a leer hace muchos años, la verdad no me gustó para nada. Tenía un choque con el Señor, porque yo decía, ¿cómo es posible que Salomón haya escrito este libro y sea tan negativo? Porque todo el tiempo se la pasa diciendo, pero todo es vanidad. Entonces fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, ma? No entiendo, estoy muy molesta y no sé cómo debo de comprender esta parte de la Biblia. Y ella me dijo, es que lo estás, ¿por qué no lo pones diferente? ¿Por qué no lo ves desde ese punto de vista positivo? Trata de sacarle todo lo que puedas de enseñanza a ese libro porque tiene mucha sabiduría. Y yo dije, pues vamos a leerlo otra vez, ¿no? O sea, sí, seguramente soy yo la que no está entendiendo de qué va. Entonces, por eso lo titulé Perspectiva Distorsionada, porque a veces tenemos una mala percepción de lo que Dios nos dice en su palabra, porque queremos que se ajuste a lo que nosotros pensamos y no es así. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero me quedaba pensando, ok, pero ¿qué es vanidad? Desde el punto de vista bíblico, no lo que yo creo ni lo que nos han dado como concepto. ¿Qué significa vanidad? Y buscando, vi que era una palabra que viene del hebreo y que es Jabel, y significa que es algo transitorio, que es insatisfactorio, que es vano. Y dentro de la misma concordancia bíblica nos dice que vanidad es sinónimo de vaciedad, que es vacío. Entonces, básicamente Salomón nos empieza diciendo, todo es vaciedad, todo es transitorio, todo es insatisfactorio. Les voy a contar un poco sobre mi paso laboral en la vida. Voy a tratar de que no sea tan extenso, pero lo quiero manejar de esa forma como para abordar 3 puntos importantes que yo vi justamente en el libro de Eclesiastés. El primero es el tema trabajo, el segundo es el tema tiempo y el tercero es las promesas de Dios. Entonces vamos a empezar con el primero, que es trabajo. Desde muy pequeña me educaron de cierta forma para ser muy competitiva. Pero ustedes no tienen el grado, esa manera de ser tan competitiva, que desde chiquita cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Yo no decía policía o astronauta. Yo decía, quiero ser jefa. Y me acuerdo mucho que las personas me veían con cara de, esta niña está bien loca. O sea, ¿qué niño te va a responder eso? Pero en mi casa siempre me decían, tú estás en la escuela para estudiar y tú no puedes traer una calificación menor a 10. Y eso aplicaba para primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta que tener ese tipo o grado de competencia no es bueno, es muy desgastante. Porque al final, todos tus objetivos los estás colocando en una meta que quieres alcanzar sin importar tu desgaste físico, emocional y sobre todo el espiritual. Porque estás enfocado. Y todo el tiempo estás viendo que las personas que están a tu alrededor son ¿qué? Competencia. No es sano. Por eso me hizo mucho choque cuando yo empecé a leer Eclesiastés. Porque nos empieza diciendo en el versículo 3, igual, capítulo 1. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Cuando yo llegué a ese punto dije, a ver, Señor, espérame.
¿me estás diciendo que todo lo que me llevo matando durante tantos años no va a servir de nada? Me frustré. Honestamente me empecé a frustrar desde el capítulo 1, versículo 3. Luego, vámonos a saltar hasta el capítulo 2, versículo 1. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Él empezó ¿a qué? ¿A qué? No los escucho. Exacto, a acumular, gracias. ¿Por qué? Porque él pensaba que todo lo que estaba acumulando pues era para un plan, todo era bueno, pero no es así. Entonces, cuando paso toda esa parte de mi vida, de la niñez, digamos, llego a la universidad y me acuerdo que yo traía en mi cabeza, yo tengo que llegar a una empresa donde gane mucho dinero, tenga un puesto tan bueno que eso me permita ¿qué? Tener una casa antes de los 30. Claro que se puede. Llego al trabajo y me acuerdo que ese primer día yo iba soñada. Iba casi entrando y me acordaba mucho de la frase de la película de donde sale Will Smith, En busca de la felicidad, donde él decía, este momento de mi vida se llama felicidad. Iba entrando muy feliz. Bueno, pues pasaron 10 años y yo seguía en el mismo puesto. Qué felicidad, ¿no? Yo podría pensar, yo mientras pasaban los años yo decía, no puede ser posible, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy trabajando de las 8 de la mañana a las 2 de la mañana del siguiente día, por años, porque yo quería que me vieran, que me recompensaran toda mi labor. Y estaba dejando de lado realmente la recompensa y las promesas que venían en la Biblia, porque en mi cabeza yo tenía que ser exitosa de la forma que el mundo nos dice que debemos de ser exitosos. Ahora, hay también muchas empresas, desgraciadamente, en donde la competencia para ascender, la verdad es que es horrible, es muy intenso, es muy difícil. Y nunca creí decir esto, pero también el hecho de que seas mujer sí pega en algún momento, porque te pueden ver y decir, otras mujeres, es que a mí me costó mucho trabajo y no te voy a dejar pasar lo que a mí me costó. Y en tu cabeza, tú sigues pensando, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué hice para que no me puedas dar esos sueños que tú tanto prometes en la Biblia? Pero ahí vino justamente mi primera sacudida. Y es algo que yo atesoro de parte de Dios muchísimo. Porque en esa obsesión que yo tenía de cumplir mis metas y mis sueños, como veía que no llegaban, renuncié. Dije, estoy harta. Todos me caen gordos. Y cuando renuncio, empieza a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo no encontraba trabajo, porque aparte yo quería encontrar un trabajo pues con el mismo sueldo con el que yo tenía. Y no lo encontraba, me empecé a desesperar porque obviamente todos tus recursos se empiezan a ir y se empiezan a ir muy rápido porque hay muchas cosas que pagar. Entonces un día me senté con esa honestidad con el Señor y me puse a llorar mal, ¿no? Pero en esa franqueza yo le decía a Dios, no sé qué hacer. O sea, ya agoté todo el dinero que tenía ahorrado, ya no sé cómo voy a pagar el siguiente mes de renta. No sé qué hacer, me pongo en tus manos. Si tú me dices, te vas a tener que esperar 6 meses sin trabajo, yo lo hago.
pero nada más ayúdame a hacer esto. Fue muy impactante porque ese día, en la tarde, pasaron como 4 horas, me habla mi anterior jefe y me dice, ¿qué crees? Tengo una vacante, ¿te interesa? Sí, dámela. Pero no vas a estar de planta, vas a estar como una persona de consultoría, no importa, dame el trabajo. Y yo pensaba justo cómo Dios, simplemente haciendo eso, viendo tu corazón y viendo esa honestidad con la que te acercas a Él, puede hacer cambios tan rápido en tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a entender que no es lo que nosotros queramos ni en el tiempo que nosotros lo esperemos, es como Él lo desee. Y si Él nos dice, ¿es blanco? Es blanco. Es negro, pero Señor, yo lo veo verde. Te dije que es negro. Ahora, capítulo 2, versículo 11. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Cuando Salomón escribió Eclesiastés, por todo lo que va diciendo, nos da la percepción y por los datos de que él ya lo hizo cuando era viejo. Y él nos está contando todo lo que vivió, todas las peripecias que tuvo en el transcurso de su vida. ¿Y por qué? Porque él quiere justamente guiarnos en ese transcurso de nuestra vida para que nosotros veamos que Dios tiene justamente eso, tiene planes para nosotros. Y a Salomón le importaba que nosotros que no pasáramos por los mismos errores que él pasó. Por eso nos está diciendo, no te preocupes, no te afanes. Todo esto es vanidad. Preocúpate por qué, por leer la palabra, por estar en la presencia del Señor. Preocúpate por las cosas que realmente son importantes. No por todo eso que va a ser transitorio, porque no sabes si el día de hoy vas a tener trabajo y al día siguiente no, ni cuánto va a tardar. No sabes si el día de hoy vas a estar sano y en media hora ya no. O si simplemente vas a estar vivo y en 5 minutos te da un infarto y ahí llegaste. Y también, ¿para qué acumulaste tantas cosas si no estás haciendo nada con todo ese dinero? Ahora, ojo, también aquí, no significa que entonces Salomón nos esté diciendo, sé mediocre y conformista. No. Está siendo, yo lo veo así, un abuelo sabio que se tomó el tiempo para darnos consejos. Capítulo 2, versículo 18. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿A cuántos les ha pasado esto? Es una enseñanza bien grande. A veces estamos, yo por ejemplo en el trabajo, al principio a mí me costó mucho decir, le tengo que enseñar a otras personas, porque tenemos esa mala idea de que entonces nos van a quitar nuestro trabajo, porque son más jóvenes, porque hacen las cosas mejor que nosotros. Y cuando empezamos realmente a ver que sí, va a haber personas mejor que nosotros en cualquier cosa, también empezamos a ver y a aceptar cuál fue las cualidades y los talentos que nos dio Dios a cada uno. Y esas cualidades y talentos son específicos. Y qué bueno que cada uno tengamos cosas tan diferentes. Por eso es que también, si nosotros tenemos esa oportunidad de ayudarle a otros y de enseñarle a otros, hay que hacerlo. No nos quedemos con el conocimiento que tenemos, porque entonces, ¿qué pasa? Se acumula, te mueres, ¿y qué pasó? No hay nada. Al contrario, si Cristo se hubiera quedado con todo lo que traía y no se lo hubiera compartido a sus discípulos, ¿qué hubiera sucedido? Nosotros el día de hoy no estaríamos aquí. Ahora, capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es ¿qué? De la mano de Dios.
La vida tiene como propósito ser un deleite en todos los aspectos. No, como los decía, una competencia incesante de ver quién es mejor, quién tiene más. No va por ahí. El versículo nos dice comer y beber, y debemos de entenderlo como que ese disfrute del alimento necesario debe de ser ¿qué? Un apetito que se produce como resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Entendiendo también que todo lo que nosotros tenemos no es por nuestras fuerzas, es porque a Dios así le plació darnos talentos y cualidades que nos permiten hacer las cosas bien en nuestro trabajo. Capítulo 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y nos vamos a ir al capítulo 5, versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay que entender que Dios nos dio el trabajo como una disciplina, porque el trabajo también nos permite ¿qué? Entender esa obediencia que debemos de tener a nuestras autoridades. Porque a veces pensamos que solo debemos de obedecer o únicamente a Dios, independientemente de a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros políticos. Y a veces hay cosas que aunque no nos gusten, las vamos a tener que hacer por obediencia. Punto número 2, el tiempo. Algo de lo que también habla mucho Eclesiastés es sobre el tiempo. Capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando les comentaba que yo ya estaba desesperada porque no encontraba trabajo, justo hay un versículo que yo atesoro mucho en la Biblia que es de Isaías, porque mientras estaba orando, me acuerdo que mi Biblia fue rarísimo, de esas cosas chistosas que a veces le pasan a uno. En lo que estoy tratando de buscar un salmo, mi Biblia se abre en Isaías. Y dije, ay, ¿por qué Isaías? Y yo traía una marquita ahí que decía que era Isaías 43, 19 al 21. Honestamente, yo no recuerdo haberle puesto esa marca a mi Biblia porque en ese entonces yo no había leído Isaías. Pero fue un versículo que me marcó mucho porque dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Así sufro. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por eso les decía que ya se imaginarán mi asombro cuando horas después me llaman para ofrecerme trabajo en donde ya lo había tenido. Porque yo decía, qué inmenso, qué grande, qué maravilloso es Dios, porque como en su palabra te puede decir: hey, yo hago cosa nueva, ¿no lo ves? Estoy trabajando, solo ten paciencia, espera, porque voy a ¿qué? Va a haber ríos nuevamente que van a estar fluyendo en tu vida. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El verso nos dice que todo lo que queremos debajo del cielo tiene su tiempo. Pero les decía, no es nuestro tiempo, es el de Dios. Y a veces cuesta mucho trabajo aprender a escuchar y aprender a esperar en Él, pero si siguen esperando esos minutos, esos días, van a tener una recompensa bien grande. Solo es cosa de esperar. Capítulo 3, versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Lo hemos tocado muchas veces y la pandemia fue un claro ejemplo de esto. Cada momento que nosotros tenemos con las personas a nuestro alrededor es un tiempo muy valioso. Creo que, o eso esperaría, que todos hubiéramos aprendido con la pandemia que a veces estar molestos con nuestros familiares o hacer berrinches con nuestros padres no es lo mejor, no lo vale. Es tiempo que estamos desperdiciando con ellos.
Es tiempo que estamos malgastando cuando podemos realmente decir, ay ya, no pasa nada. Vamos a darle carpetazo y vamos a empezar de cero. Por eso, capítulo 7, versículo 10, nunca digas, y así lo dice la palabra, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y es cierto, todo lo que a veces nosotros vemos de nuestro pasado, siempre decimos es que fue mejor. Es que yo antes tenía más dinero, es que yo antes tenía una familia más grande, es que yo antes me sentía más amado por Dios. ¿Y qué pasa con lo que estamos viviendo ahorita? Todo lo que nosotros traemos como ese bagaje del pasado es lo que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, con esas nuevas mentalidades, con esos nuevos aprendizajes. Sí, el pasado fue bueno, qué padre, pero de aquí hacia adelante va a ser mucho mejor porque traemos mucha más experiencia. Capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, también fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. La palabra de Dios no cambia, porque Dios, ¿qué? Es inmutable, Dios no cambia. Y todo lo que escrito está, nos dice que, ¿qué? Ya fue. Ya todo ha sucedido. Todas las promesas que nos están diciendo, por eso hay que abrazarlas, porque ya están ahí. Ya son nuestras. Solamente nos falta tener fe, creerlo. Y también nos dice ese versículo, Dios restaura lo que pasó. Eso se refiere a que cuando estamos nosotros en su presencia, Él va a validar nuestra obediencia. Es muy importante, porque con eso llegamos ¿a qué? A las promesas. Capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. A veces cuando venimos a la casa de Dios no somos respetuosos con Él. Venimos diciendo, híjole, la verdad es que yo no quería venir, pero me van a ver bien feo si no voy. Y el siguiente domingo me van a decir, ay hermano, ¿por qué no vino? ¿Qué pasó? Y venimos más por lo que puedan decir otros que realmente por nuestro amor al Señor, por esa obediencia a Él. A veces pensamos que Dios se hace de la vista gorda y no es cierto. Él todo lo ve. Pero Él siempre respeta eso, nuestro libre albedrío. Y nos dice, ok, ¿quieres hacer esto? Hazlo. ¿Está bien? Yo te estoy diciendo y te estoy tratando de guiar que por ahí no es, pero quieres irte por ahí, sale, pues vete por ahí. Y tampoco vemos que también le lastimamos el corazón con lo que nosotros a veces hacemos y con cómo lo tratamos. ¿Qué le has prometido tú a Dios como propósitos, a lo mejor de año nuevo? Que prometiste el año pasado y que pasó todo el año y no hiciste. Leer más la palabra, ayunar, orar, porque Él sigue sustentándote. Sigue estando ahí cuando llegas afligido. Él sigue siendo fiel. Capítulo 5, versículo 5. Dice, mejor es que no prometas y que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Si has prometido algo, debes hacer todo lo que esté en tus manos para guardar ese voto, porque se lo estás haciendo al Creador del universo. No es a cualquier persona. Por eso es que cuando se hacen votos en el matrimonio son bien importantes, porque las palabras que se están diciendo son ¿qué? Frente a Dios. Y como se los dije alguna vez, un amigo me hizo un comentario muy impresionante.
y que atesoro al día de hoy. Cuando un hombre o una chica están tratando de ver si se casan o no, deben de tener esa plena conciencia de ¿qué? De que su suegro va a ser Dios y que están teniendo un tesoro que cuidar y que proteger y que resguardar en la otra persona. Es un regalo que Dios les está dando como pareja. Capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Toda bendición que Dios nos ha prometido va a ser cumplida, aunque lleve su tiempo, siempre está ahí. Y no debemos flaquear en nuestra fe. En mi caso pasaron 10 años para que yo pudiera realmente tener un trabajo diferente en el lugar en el que estoy. Y no cambiaría nada de esos años por haber llegado y por haber aprendido más que nada todo lo que aprendí durante todo ese tiempo. Nosotros no sabemos cómo es que nuestra piel se regenera, no sabemos cómo se forman los huesos dentro del vientre, pero sí sabemos que Dios es un Dios de imposibles. Sí sabemos que por eso debemos de seguir teniendo esa fe, a pesar de todo lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, que nosotros estemos viendo como algo malo, porque Dios no es malo. Solamente en este momento no estamos entendiendo qué está sucediendo, pero al final siempre es para algo bueno. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En todo momento debemos de estar teniendo ese recordatorio de que tarde o temprano nos va a llegar el juicio, nos vamos a morir, vamos a llegar a la presencia de Dios y nos va a decir, ¿qué crees? Te voy a pasar toda la película de tu vida y vamos a empezar a platicar tú y yo. No debemos de excluir a Dios de nuestro diario vivir, es muy importante. De verdad, a veces yo creo que a lo mejor nos suena muy cansado el que nos digan, es que ora, es que ayuna, es que escucha alabanzas en tu tiempo libre. Pero son pequeños hábitos que también vamos haciendo y que a lo mejor al principio nos van a costar mucho trabajo, pero con el paso del tiempo, en nuestro corazón y en nuestra mente se va a ir formando también ese gusto. Y créanme, cuando no lo hagan, van a sentir que algo les falta en su corazón, de verdad. Salomón termina el libro diciendo, el fin de todo el discurso oído, o sea, de todo lo que les acabo de decir, es ¿qué? Es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La única vida feliz es la que está en comunión con Dios y su palabra. Cualquier otra cosa es locura, es vaciedad, es pura vanidad. Tener tantas cosas es pura vanidad. Tener mucho dinero es pura vanidad. Pero si a lo mejor tenemos esa opción de tener mucho dinero y ayudar a personas que no tienen recursos, a niños que están en orfanatos, a personas mayores que necesitan de esos recursos que Dios nos está haciendo llegar, hay que hacerlo. Porque no nos lo está dando para que vivamos una vida loca y una vida desordenada. Es para algo, es para también enaltecer su palabra, para hacer cosas diferentes. Porque por eso también fuimos llamados a ser hijos de Dios. No nada más para que la pasemos bien en este lugar. Así que si alguno de ustedes todavía no ha leído Eclesiastés, lo invito a que lo lea una y otra y otra y otra vez, porque de verdad trae mucha enseñanza ese libro. Y no solamente yo lo veo para jóvenes, sino para todas las personas en cualquier momento de su vida, de verdad. Es un libro que trae escondido tantos regalos que podemos aprender en el transcurso del tiempo, porque es eso, nos está diciendo, tienes tiempo, hay promesas, ahí estoy yo. Solo guarda mis mandamientos y aprende a entender que todo lo que está transcurriendo en tu vida es bueno. No importa que ahorita te parezca muy malo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias en esta tarde mañana tarde, porque, Señor, no queremos vivir teniendo una vida vacía, tan vanidosa, donde no tengamos esa conciencia que todo lo que tú nos estás dando, Padre, no es para que lo tiremos, no es para que seamos presumidos, tampoco es para que seamos competitivos porque nos creamos mejores que otros. No somos mejores que nadie, Señor. Tú nos creaste de una manera tan bella, tan particular a cada uno, que te damos las gracias porque nos has dado tantos talentos, tantos dones, que, Padre, no merecemos ninguno, pero que queremos poner en esa disposición de tu obra, para que por medio de nuestro testimonio podamos atraer más almas a esta tu casa, porque ese es nuestro objetivo, Señor. Queremos ser agradecidos contigo, llevando ese mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen, porque un día nosotros estuvimos en ese mismo lugar y tú tuviste esa paciencia con cada uno de nosotros, esa manera de decirnos una y otra vez: aquí estoy y estoy esperando por ti. Y asimismo nos has puesto esa labor en nuestras manos para que podamos llegar a otros con esa misma paciencia y decir: a lo mejor pecaste, a lo mejor volviste a caer en lo mismo 5 veces, pues esas mismas 5 veces vengo a ti con la palabra de mi Señor a decirte: sí se puede, y esto por lo que estás pasando es eso, va a ser transitorio, va a quedar atrás, pero lo que nunca va a cambiar es el amor que Dios tiene por ti. Te damos las gracias porque somos hijos y eso ya es un gran privilegio. Te damos las gracias porque somos muy amados, porque a lo mejor en algún momento podemos pensar que no hay nadie que nos entienda o que no hay nadie que esté pasando por lo mismo que nosotros, pero tú estás ahí, siempre extendiendo tu mano poderosa, haciéndonos saber que vas en ese camino junto a nosotros, que no nos has dejado solos y que nuestras promesas van a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero confiamos que así va a ser, porque tú no eres un Dios que mienta, porque siempre, Señor, has tenido esa misericordia y esa gracia con cada uno de nosotros. Gracias por darnos tantas cosas, gracias por suplir nuestras necesidades y gracias por habernos dejado esa guía en tu palabra para aprender a ser obedientes a ti, para guardar tus mandamientos. Ayúdanos a ser mejor cada día, para que cuando desaparezcamos de este planeta y vayamos contigo, puedas decir que estás orgulloso de cada uno de nosotros, que dejamos esa huellita en el planeta porque es tuya, porque pudimos, Señor, llevar por medio de tu palabra a otros también a ti. Ese realmente es el verdadero regalo que nosotros vamos a poder tener también de tus labios, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has dado. Te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.